Hoy hablaremos sobre un tema importante que ha marcado un cambio significativo en el contexto educativo, la adaptación a la educación virtual en los centros de educación superior. Durante la pandemia, la acelerada transición hacia la educación en línea ha sido inevitable, cambiando drásticamente la forma en que los profesores imparten sus clases y estudiantes absorben el conocimiento. Pero, ¿cómo ha afectado realmente esta transición a la educación virtual en la calidad de enseñanza de nuestros profesores y en el proceso de aprendizaje de los estudiantes universitarios? Esta investigación tiene como objetivo explorar la adaptación a la educación virtual en los centros de educación superior, centrándose en entender cómo ha influido en la calidad de enseñanza de los profesores y cómo ha modelado el proceso de aprendizaje de los estudiantes universitarios. Además, buscamos identificar las mejores prácticas y estrategias implementadas durante esta transición. A medida que exploramos este tema, identificaremos factores clave que podrían estar influyendo en estos cambios y consideraremos posibles soluciones para mejorar la efectividad de la educación virtual en este contexto. De mi generación, estuvimos acostumbrados a interactuar o la clase típica modelo en un aula, en una pizarra y después con retroproyectores, etcétera, donde ha venido una evolución, sin lugar a duda, porque aquellos que empezamos con las transparencias, con las láminas, después utilizamos retroproyectores, estábamos acostumbrados al salón de clases, al aula, ¿no? Al aparecer ya un poco la virtualidad, nos estábamos familiarizando con la computadora y con los nexos del retroproyector multimedia. Y lógicamente, en mi caso, para mí era o es parte de mi metodología académica interactuar mucho con los alumnos, establecer un nexo, una vinculación participativa permanente. Y cuando llegó, lógicamente, la pandemia, a pesar de que ya en algunas universidades del mundo ya se estaba dando el tema de los modelos virtuales o las clases a distancia, que así se denominaba, acá en el Perú todavía estábamos, y lo voy a decir así, tal cual, en pañales. No estábamos preparados. ¿Por qué? Porque no sabíamos el uso de las plataformas virtuales, no sabíamos el uso de manejar un Zoom, un Meet, etcétera. Entonces, esto costó definitivamente un proceso de adaptación, ¿por qué no decirlo fugaz, rápida? Porque acá quien no corría, quien no volaba en estos cambios que fueron tan sorpresivos, definitivamente no podían adecuarse al sistema académico que ya nos tocaba. Entonces tuvimos que, en mi caso, tuvimos que de una otra forma capacitarnos aún más. Yo ya conocía algo, te voy a ser sincero, pero no en profundidad de cómo podíamos ir subiendo clases, por ejemplo, ir elaborando exámenes en plataforma. Y lógicamente la gran pregunta y la gran disyuntiva que teníamos era, y en mi caso, ¿cómo voy ahora a interactuar con mis alumnos? El recurso definitivamente era buscar y correr, también correr, para ver el tema de la red, para ver qué operador tenía mayor posibilidad en el tema económico para poder tener una red bastante amigable y que no se vaya cortando constantemente, porque cuando recién esto empezó, y esto como anécdota, cuando no salíamos, yo vivo en un condominio, entonces todos mis vecinos estaban usando redes saturadas, entonces de pronto estaba yo hablando y me quedaba así, ¿no? Entonces, ella sabía que estaba congelado porque definitivamente la fibra o la red estaba demasiado saturada. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Y particularmente, ¿cuál fue mi desafío? Buscar recursos tecnológicos de mejor operador, aquel que me pudiera brindar la mayor rapidez lógicamente, el costo. Y eso también hay que ser honesto, ¿no? No estábamos preparados para tener una máquina, una laptop o un CPU bastante rápido que pueda correr a la velocidad del sistema digital. Entonces, teníamos que cambiar de máquina. Yo en mi caso tuve que comprar una máquina un poco más moderna, con otro tipo de Pentium, o sea, que definitivamente tuve que invertir, sí, tuve que invertir, pero era el mecanismo de necesidad. El tiempo se convirtió en el principal beneficio, particularmente en Lima y en el Perú en general, en trasladarse de tu casa a la universidad. Si nosotros cuantificamos el tiempo entre trasladarnos de la universidad a nuestra casa, definitivamente había muchísimo tiempo que uno desgastaba, o vamos a llamarlo, se perdía, si lo quieren llamar así, ¿no? Pero teníamos que tomarnos ese tiempito para de otra forma ir a la universidad. Cuando llega este sistema, ¿cuál fue el beneficio? Que si tenías clases a las 8 dejaba, en mi caso, si tenía clases a las 8 dejaba todo preparado ya mi material para el día siguiente, y un cuarto para las 8 tranquilamente me podía levantar
acicalarme, lavarme y estar listo a las 8 conectado. 5 para las 8 estaba conectado, 8 empezaba mi clase. Beneficio de tiempo sin lugar a duda, ¿correcto? Y hay otro tipo de beneficio que también hay que cuantificar, lo que es el dinero. Entonces el dinero, a razón de cuánto gastábamos en combustible, en peajes, en pasajes, también suma. Entonces, este beneficio económico también soslayó de alguna manera la billetera de los profesores. En el caso de los alumnos, encontramos después en una investigación que también tenía una similitud, el beneficio del tiempo. ¿Por qué? Porque para el alumno también encontró, pero acá viene el estudio muy particular, ¿ah? Encontró aquellos alumnos que estaban de la mitad para adelante en su carrera, un beneficio en el tiempo sustancial y también en el tema económico, que no querían ir a la universidad a hacer clases presenciales. Pero de la mitad para atrás, a pesar de que consideraban el beneficio del tiempo, querían ir a la universidad. De todas maneras, buscaban ir a la universidad. ¿Y por qué? Porque encontraban otro tipo de beneficio. El beneficio que después de la pandemia ya podían interactuar. Pero en el tema pandémico, el beneficio fundamentalmente estaba relacionado a tiempo y factor económico. Primero, hablando de las conclusiones que nos ofrece el profesor, podemos ver que efectivamente el proceso pandémico que todos tuvimos que pasar fue algo que, por así decirlo, nos agarró de sorpresa a todos. No nos imaginábamos, ni mucho menos estábamos prevenidos a esto, una situación que llegó de una forma inesperada y no tuvimos cómo defendernos ante ello. Igualmente, como mencionó nuestro entrevistado, cada uno tuvo que lucharla y buscar la forma de salir adelante, buscando soluciones a los problemas que iban apareciendo, sobreponiéndose a las adversidades que la pandemia trajo consigo, ya sea la adaptación necesaria a la tecnología o la adecuación a lo que significaría estar aislado o encerrado en tu casa, sin opción a poder salir debido al estado de emergencia que se nos presentaba. Igualmente, gracias a las observaciones del profesor Pedro, sabemos que es un cambio muy grande que incluso hasta el día de hoy, ya habiendo superado la pandemia, perduran algunos de estos. Y bueno, se puede decir que de igual forma nosotros percibimos que antes de la pandemia la herramienta virtual era escasa, casi no era encontrada en la educación a la que se estaba acostumbrada. Diferenciándonos de ahora, la gran mayoría de las universidades ofrece clases virtuales, tanto como parte del planteamiento oficial de estudios, es decir, la malla curricular, como las clases o asesorías adicionales, eh, donde aquí incluimos que la pandemia, a pesar de los problemas, nos simplemente una herramienta virtual que desde ahora en adelante formará parte del método de enseñanza. Y esto es algo más evidente. Y bueno, para finalizar todo el video, evidentemente hubo una crisis en la educación superior durante la pandemia. Hubieron problemas, conflictos, un poco de desesperación por solucionar esto y por no estar preparados para lo que se venía. Fueron muchos obstáculos en el camino que con el tiempo se lograron superar. Y viendo desde una distinta perspectiva esos obstáculos, nos ofrecieron una oportunidad de adquirir nuevas habilidades, no solo en la rama de la tecnología, sino de adaptación a nuevos escenarios y enfrentamientos. Además que nos enseñó a superarnos y conseguimos, por así decirlo, evolucionar y mejorar tanto la enseñanza en general como de los maestros y como de los mismos estudiantes. Muchas gracias.